Y para hablarnos de este tema que pareciera que no pasara, que no se comercializara con estos datos, nos acompaña la comisionada ciudadana Elsa Viviana Peralta. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Comisionada, bienvenida. Muchas Es un gracias, gusto buenos días. recibirte siempre con información sumamente útil, porque, Humberto, nuestros datos no son personales, están haciendo cada vez más públicos, ¿no es así? ¿Deberían o no deberían? Esa es la gran pregunta también. Mira, vamos a empezar. Tus datos siguen siendo tuyos. Tienen que ver contigo como persona, con tu vida privada. Los datos personales es toda información relativa a la vida privada de las personas. El tema es que esta vida privada está trascendiendo cada vez más al colocarla a través de dispositivos tecnológicos en una gran cantidad de plataformas que hace que esta información pueda estar manejándose por diferentes personas ajenas a ti que tienen que ver con el tratamiento de esto, porque son las que manejan esa información, ¿no? Entonces, esto puede ser a través de infinidad de cosas que suceden en Internet. Y el punto fundamental que ahora nos ocupa es que, curiosamente, salió recientemente en las redes sociales, en las mismas redes sociales, y se dio a conocer, sin mucho ruido en las noticias, que hubo una ley en Estados Unidos que aprueba precisamente la comercialización de toda esta información. Entonces, todo lo que tú colocas se puede comercializar ya de manera libre, que sí se venía haciendo, pero de manera libre, de tal forma que las empresas pueden compartir tu historial de búsqueda, el listado de las aplicaciones que tú descargas, la cantidad de tiempo que pasas en Internet. Esto es un tema importantísimo, y la información que permite a también saber desde qué lo estás haciendo, desde tu teléfono móvil, desde tu tableta, desde tu computadora, desde un televisor inteligente, lo estás haciendo a través de lo que hemos hablado del Internet de las cosas, en fin, ¿cuáles son los dispositivos para que a su vez no solo se invierta tecnológicamente, sino además en más aplicaciones que lo faciliten? Que prácticamente es todo, porque el uso de redes sociales ahorita es el 100% prácticamente. Lo que decías tú, tu vida está inmersa ya en todo este entorno tecnológico. Y es inevitable. Cada vez dependemos más del uso del Internet. Pero quiero preguntarte por qué. ¿Para qué? ¿Para qué se utilizan entonces? ¿Con qué fin se utilizan estos datos? Para fines comerciales. Esto hace necesario entonces, y por eso hablamos de garantías en Internet, que los gobiernos y que los organismos internacionales trabajen de tal manera que generen mecanismos que protejan esa vida privada, porque esta vida privada, además, al volverse un tema comercial, se está volviendo algo demasiado importante económicamente hablando, y está generando una brecha de veras terrible en materia, digamos, de desigualdad económica. Y es un tema económico que impacta a nivel mundial. Para que te des una idea, ninguna agencia de inteligencia en el mundo pensó que a través de aplicaciones como las de este tipo podía tener tanta información en sus manos. Este sueño lo hubiera tenido la CIA, la KGB, y no lo pudieron lograr, ¿verdad? Exacto. O sea, es de verdad impresionante. Pues esto vale muchísimo dinero. Tú en las redes sociales no eres, por ahí lo escuché de alguien muy inteligente, cuyo nombre no puedo decir porque es de una competencia, ¿no? Pero reconozco, esta persona dice, nosotros no somos el usuario de todo esto, nosotros somos el producto. Somos la mercancía de todas estas cosas. Esto no está del todo mal, pero sí debemos considerar algunas cosas. Por ejemplo, Stephen Hawking dice en un artículo muy interesante que pueden checar ustedes en Internet, que estamos entrando a una era muy peligrosa en el tema económico. Se está perdiendo ese control, nos estamos volviendo demasiado automatizados, y esto hace, por ejemplo, otro escritor muy bueno que no quiero dejar de mencionar y les recomiendo mucho sus libros, se llama Yuval Noah. Él en un libro dice que estamos dejando de ser el Homo sapiens para pasar a ser el Homo datus, y que está desapareciendo el humanismo para dar paso al dataísmo. Sí, definitivamente. Entonces, este tema hace... ¿Qué es el Big Data o qué es el data? ¿No? No es otra cosa, o el dataísmo, no es otra cosa que un sistema basado precisamente en una gran cantidad de información de ti mismo que ni tú mismo conoces de la manera que está procesada. O sea, ni tú mismo te conoces tan bien como te conocen estas aplicaciones, derivado de todo lo que procesan de ti. Porque ellos te analizan, te estudian. Así es. Entonces, tienes que generar algún mecanismo como gobierno y como organizaciones internacionales, porque este es un tema que ya
traspasa fronteras. En el Internet sabemos que no tenemos un control porque inmediatamente sale al espacio la información. Tenemos que generar, sí, algunos mecanismos. En nuestra Constitución está protegidos nuestros derechos a través de esta, en el artículo 16, pero debemos trabajar no solo en las leyes de protección que tenemos a nivel federal y a nivel nacional, sino en una gran cantidad de mecanismos internacionales que permitan generar que esto se regule de una adecuada manera, de tal forma que no perdamos de vista esto. Nosotros no hemos dejado de ser personas. Claro. Somos personas. Lo que está ahí tiene que ver con seres humanos. Y eso, por eso el tema de hoy era garantías, que se garantice como de nuestro derecho humano en este sentido. Y estamos nosotros muy pendientes del tema de la seguridad, de lo que ponemos y no ponemos en Internet. Maestra, Cuidémonos. muchísimas gracias. Muy amable.